Los pulmones están llenos de alvéolos, que se encargan de la hematosis, que es el proceso durante el cual se da el intercambio gaseoso entre el oxígeno y el dióxido de carbono. Las células de los tejidos del cuerpo van a liberar este dióxido de carbono a través de las venas, vena cava superior, vena cava inferior. Principalmente, estos vasos van a llevar toda la sangre desoxigenada al corazón derecho, principalmente al atrio derecho. De allí van a pasar al ventrículo derecho y por último a los pulmones a través de las arterias pulmonares. En los pulmones, la sangre va a realizar el proceso de la hematosis y se va a volver una sangre oxigenada. Esta va a pasar de los pulmones al atrio izquierdo y luego al ventrículo izquierdo. Y luego, durante un proceso de sístole o de contracción ventricular, la sangre oxigenada va a ser expulsada al resto de tejidos del cuerpo para nutrirlos. Anatómicamente vamos a encontrar que primero vamos a evidenciar la tráquea, que se va a dividir en dos bronquios principales, derecho e izquierdo. Luego los bronquios segmentarios, estos se van a dicotomizar, dando lugar a dos, donde los primeros 7 bronquios van a tener cartílago y las otras 14 dicotomizaciones van a llamarse bronquiolos, debido a que su diámetro es menor a 1 milímetro. El último bronquiolo se llamará bronquiolo terminal. Luego vamos a encontrar el bronquiolo respiratorio, los conductos alveolares, sacos alveolares y los alvéolos. Estos últimos, desde el bronquiolo respiratorio, los conductos alveolares, sacos alveolares y el alvéolo, estos van a hacer hematosis gracias a su membrana especializada, mientras que el resto no van a hacer hematosis. La zona de la tráquea y los bronquios no están cubiertas por cartílago, están cubiertas principalmente por músculo liso, al igual que los bronquiolos. La ventilación vamos a encontrar que es el flujo de entrada y salida de aire entre la atmósfera y los alvéolos pulmonares. Esto va a ser dado por un proceso netamente mecánico, mientras que la respiración va a ser la entrada de oxígeno y salida de dióxido de carbono. Entonces es importante saber diferenciar estos dos términos y no confundirlos. La ventilación vamos a encontrar que es los pulmones se van a encontrar sobre un músculo que se llama el diafragma. Este se va a encontrar inervado por el nervio frénico, así que una lesión de este comprometerá la respiración. La mecánica de la ventilación. La ventilación pulmonar se basa en dos movimientos, el diafragmático y el costal. El primero es de respiración tranquila, se encarga de desplazar hacia arriba o hacia abajo para alargar o acortar la cavidad torácica, mientras que el movimiento costal es la elevación y descenso para aumentar o reducir el diámetro antero-posterior de la cavidad torácica. Esto se va a conocer como una respiración forzada. También vamos a contar con el retroceso elástico de los pulmones y las estructuras abdominales que van a comprimir el hígado y las vísceras, dando lugar a una presión positiva que ayudará a elevar el diafragma. Presiones pulmonares. Empecemos con la presión pleural entre las dos pleuras visceral y parietal, que es de menos 7.5 centímetros de agua cuando metemos aire en la inspiración. Cuando expiramos, menos 5 centímetros de agua. Son negativas a mayor inspiración, más negativas, menos negativas en la inspiración. La presión alveolar, dentro de los alvéolos, cuando inspiramos, metemos aire, vamos a tener una presión de menos 1 centímetro de agua. Y cuando expiramos es positiva, de 1 centímetro de agua. Durante la inspiración es de 2 segundos y en la expiración es de 3 segundos. La diferencia entre la presión alveolar y la pleural se llama presión transpulmonar, medida de fuerzas elásticas pulmonares que tienden al colapso durante la respiración. Esto se denomina presión de retroceso. La distensibilidad pulmonar está determinada por fuerzas elásticas de los pulmones, propias del tejido pulmonar o producidas por la tensión pulmonar del líquido que tapiza las paredes internas de los alvéolos. Las fuerzas propias del tejido pulmonar, las fuerzas elásticas del tejido pulmonar, van a estar determinadas por las fibras de elastina y las fibras de colágeno.
La tensión superficial. En la superficie de los alvéolos tenemos moléculas de agua que están unidas a la superficie. Estas moléculas van a tender a contraerse entre sí e intentar así expulsar el aire de los alvéolos. Estas moléculas de agua hacen que una con otra se intenten atraer, tienden a colapsar y expulsar el aire de los pulmones. No hay hematosis si el alvéolo está colapsado. Mayor tensión superficial, mayor tendencia del alvéolo al colapso. Para evitar este colapso existe el surfactante, que es un agente activo de superficie en agua. Su principal función es la reducción de la tensión superficial, causada por las moléculas de agua en superficie. Gracias a este, el alvéolo no se colapsa, por esto es imprescindible. El surfactante está producido por los neumocitos. Recordemos entonces que la tensión superficial es esa fuerza de agua de las moléculas que tienden a hacer un colapso. La relación entre el radio y la tensión, si los conductos que salen del alvéolo se obstruyen, la tensión superficial del alvéolo aumenta, haciendo que se colapse el alvéolo. Si este colapso no se va a dar lugar a la hematosis, entonces una obstrucción o disminución del radio, aumentando la tensión superficial y el alvéolo colapsa. La tensión superficial en los alvéolos depende inversamente del radio de los alvéolos, menor radio y mayor presión alveolar. Esto explica la atelectasia por una obstrucción de un cuerpo extraño o tapones mucosos, disminuyendo el radio alveolar, y este es inversamente proporcional a la tensión superficial, aumentando la tensión superficial y este se colapsa. Ventilación alveolar. Se sabe que todo el aire que inspiramos va a pasar por todas las estructuras del sistema respiratorio, llegando al final a estructuras especializadas como los alvéolos, en donde se puede dar intercambio gaseoso o hematosis. Sabemos que tenemos un volumen corriente de inspiración de 500 mililitros, pero tenemos que tener algo muy en cuenta. Tenemos un espacio muerto anatómico, un espacio en el cual no se va a hacer intercambio gaseoso, en donde se van a atrapar 150 mililitros de aire y estos no hacen su intercambio. ¿Qué lugares son estos? Nariz, boca, faringe, laringe, tráquea, bronquios, bronquiolos, estructuras en donde este aire no llega a los alvéolos. También tenemos un espacio muerto alveolar, en donde el aire entrará por los conductos alveolares, entrará a sus sacos alveolares y por último tendrían que entrar a los alvéolos, pero no lo hacen, en donde no se está haciendo intercambio gaseoso. Esta cantidad es casi nula, pero también se tiene en cuenta. La suma del espacio muerto anatómico con la suma del espacio muerto alveolar se definirá como el espacio muerto fisiológico. Ahora tenemos los bronquiolos. Estos bronquiolos están formados de una manera especializada de músculo liso, en donde van a tener una función de broncodilatación o broncoconstricción, en donde se va a regular el flujo aéreo. Primero, tenemos que saber que el músculo liso tiene unos receptores específicos, receptores beta-adrenérgicos encargados para activar las fibras al tener un contacto con la adrenalina, y tenemos también nervios parasimpáticos y también simpáticos. Entonces, tenemos que la broncodilatación se va a dar a partir de estímulos de la adrenalina sobre los receptores beta-adrenérgicos. Y también tenemos estimulación de la noradrenalina partiendo de estos dos neurotransmisores del sistema nervioso simpático. Luego también tenemos la broncoconstricción, en donde
van a actuar neurotransmisores como son el acetilcolina y antagonistas beta-adrenérgicos, contrarios a la adrenalina, que son neurotransmisores del sistema nervioso parasimpático.